Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Amada familia Aire, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional, este espacio que tenemos cada mañana para alabar a Dios, para bendecirlo, pero sobre todo para meditar en su palabra. Yo quiero invitarles a que continuemos en nuestro estudio del libro del Génesis y vamos al capítulo 25. Y vamos a leer a partir del verso 19. En esta sección que tenemos desde el versículo 19 hasta el 34, lo que nos está contando la palabra de Dios es que hay un cambio de ciclo que la palabra nos muestra. Les voy a explicar. Venimos ayer la palabra de Dios, por decir algo, nos dio una noticia triste. La muerte de Abraham, la muerte del patriarca, la muerte de este hombre que había caminado con Dios, que había estado cara a cara, este hombre que sentó un precedente y que prácticamente arrancó con una descendencia, con algo nuevo, algo muy, muy especial. Y esto es como si estuviéramos viendo una serie de varias temporadas. Imagínenselo así. La primera temporada, la primera parte, nos mostró la vida de Abraham, desde que sale de Ur de los Caldeos y todo lo que le ha sucedido, hasta que llega el momento de su muerte. Entonces, imagínenselo así. Imagínense que estamos viendo el último capítulo de la serie y termina con la muerte de Abraham. Y inicia la segunda parte o la segunda temporada. Y estamos viendo, inicia con los funerales, digamos así, inicia con los funerales. Y está ahí muy triste todo el ambiente. Pero luego, después de los títulos y de todo eso, vemos a un hombre que está cocinando, que está en la cocina. Luego vemos a Isaac sentado, meditando, pasando su duelo, pasando su tristeza por haber perdido a su papá. Y aparece un letrerito, 20 años antes, y empieza a contarnos una historia. Pues de eso va lo que sucede a partir del versículo 19. ¿Qué historia nos cuenta después de ese letrerito? La que dice en el versículo 19, para que nos entremos en contexto. Y dice: y estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú.
Después salió su hermano, trabada la mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y le dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Vamos a ver entonces que en este capítulo, en esta sección, nos habla de muchas cosas. Nos habla de muchas, nos cuenta varias historias en una. Lo primero es que se sitúa 20 años antes de la muerte de Abraham, como que va una retrospectiva, un momento para contarnos que 20 años antes de la muerte de Abraham sucedió una parte de la historia. ¿Y qué parte de la historia? Dice que Isaac era de 40 años cuando tomó a Rebeca por mujer. Y entonces usted me dirá, pero luego eso ya no lo vimos ahí en el capítulo 24. Pues sí, pero el redactor se toma el tiempo, o la persona que escribe la palabra de Dios se toma el tiempo para volver y darnos más detalles acerca de la boda, digamos así, porque en el capítulo 24 lo toma muy someramente y de pronto se torna para malos entendidos. Vamos a recordar el capítulo 24, versículo 67. Dice y la trajo Isaac a la tienda de su madre, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y eso pues nos deja como un sabor, como que dejó a vivir con ella y punto. No, pero aquí en el capítulo 25 sí nos da más detalles, y es que dice que tomó a Rebeca por mujer, hija de Betuel arameo. O sea, en otras palabras, él se casó con ella. O sea, aquí hubo un matrimonio. Y siempre tengamos en cuenta, en vida de Abraham, o sea, aunque nos relata la muerte, pero esto fue en vida de Abraham. O sea, Abraham vio, seguramente fue Abraham el que llevó a cabo la unión como patriarca, como el siervo de Dios. Entonces, dice aquí, la primera noticia que nos cuenta es que hubo un matrimonio. Pero hay algo bien bonito con el Señor, y es que después de hablarnos de la muerte, y después de la tremenda tristeza que causa la muerte y el duelo por haber perdido un ser querido, luego nos cuenta de un nacimiento. ¡Qué bonito! Y eso nos deja a nosotros también una enseñanza, y es que el Señor no nos deja a nosotros con el sabor amargo de la muerte, sino que viene a darnos como una cuota de esperanza, una cuota de alegría, porque yo creo que si hay una noticia que alegre el corazón, es cuando nace un niño, cuando nace un bebé. Así como la muerte nos trae tristeza y dolor, el nacimiento nos trae alegría y esperanza, porque hay una vida que se abre camino, hay una vida que viene al mundo. Entonces miremos lo que dice aquí en estos versículos. Dice primero en el versículo 21, vámonos al 21. Dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Ahora, esa concepción fue 20 años después del matrimonio. Para un judío y para una persona que de esta cultura, los hijos son lo más importante.
O sea, para ellos los hijos son lo más importante. Y el hecho de que su mujer no quedara encinta, eso era una cosa terriblemente fuerte para ellos. Entonces miremos que era un motivo de mucha tristeza. Era un motivo de mucha tristeza. Entonces aquí Isaac oró a Dios. Y aquí vemos la importancia de orar el esposo por la esposa. Esto es un mensaje que el Señor hoy nos cuenta a los esposos que me están escuchando en este audio. La importancia de orar por su esposa, por la salud de su esposa, para que Dios haga un milagro. Y eso fue lo que estaba haciendo Isaac. Yo le digo a los varones, miren, no se cansen de orar los unos por los otros. Me refiero a la esposa, no se cansen de orar por su esposa. Y esposas, no dejen de orar por sus varones. Siempre nos necesitamos. Recuerde que en el matrimonio somos uno. Somos una sola carne. Entonces miremos que es bien importante entender este principio. Y dice que oró Isaac a Jehová. ¿A quién? A Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca, su mujer. O sea, Dios hizo un milagro. Después de 20 años. Después de 20 años, Dios hizo un milagro. Hay muchos que están orando y clamando por un hijo. Como les decía yo antes en capítulos anteriores, hay parejas que desafortunadamente no han tenido la bendición de tener un hijo y han pasado años y lo han intentado. Y lo han intentado y no han podido. Pues yo quiero decirles que Dios puede hacer un milagro. Si Dios hizo un milagro con Abraham a los 70 y tantos años, si Dios hizo un milagro con Isaac a los 60 años, Dios puede hacer un milagro también con ustedes. Claro está, dentro de la bendita voluntad de Dios. Siempre tenemos que tener en cuenta que es la voluntad de Dios. Pero que Dios puede hacer un milagro, claro que lo puede hacer. Y lo tenemos que creer. Entonces, dice aquí que Dios, dice que lo aceptó Dios. Y mire lo que dice el verso 22, y los hijos luchaban dentro de ella. O sea, de un momento a otro, Rebeca, o Ribca, como se llama en el idioma hebreo, empezó a ver que algo no iba bien dentro de su vientre. Empezó a ver como una especie a sentir como una especie de lucha, como una especie de algo que no iba funcionando bien. Y fue a buscar. Ahora, cuando dice que fue a buscar a Dios, realmente lo que nos dice la tradición y lo que nos dice lo que nos dicen los comentaristas bíblicos, los comentaristas de la Torá, es que ella fue a buscar a un profeta. Dice que ella fue a buscar a un profeta, al profeta que estaba en ese tiempo. Fue a buscarlo a su lugar, no sé, a su vivienda, a su choza, a su carpa. Ella fue a buscarlo. Y el profeta le dio unas palabras. O sea, el profeta le prácticamente le profetizó a ella algo, unas palabras. ¿Y qué le dijo ese profeta? Ese profeta le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Mire qué impactante estas palabras. Qué impactante estas palabras. O sea, ese profeta vino y le dio una palabra a Rebeca, y le dijo, el menor va a ser más grande. En otras palabras es eso. El menor va a ser más grande. Y dice que cuando se cumplieron sus días para dar a luz, había gemelos en su vientre. O sea, ella ya lo sabía, que venían dos. Mira qué especial. Cuando uno tiene comunión con Dios, uno empieza a discernir y a entender lo que viene. Aquí viene algo bien especial. Y es que es necesario tener comunicación con Dios. Las mamás que están embarazadas, es necesario que nuestros sentidos espirituales estén abiertos, estén alertas. Es necesario
qué? Para entender la voluntad de Dios, para escuchar la voz de Dios. Esta mujer escuchó la voz de Dios en medio de su malestar, digamos así. Ella se dio cuenta que algo no iba bien y que esto era algo espiritual. Era algo espiritual. Entonces miremos que aquí sigue diciendo, dice que se cumplieron sus días para dar a luz y había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada la mano al calcañar, y fue llamado su nombre Jacob. ¿Qué significa Jacob? Jacob significa, aquí está la traducción en la Biblia, esto es el que toma por el calcañar o el que suplanta. O sea, suplantador. Ese es el nombre de Jacob. Engañador. Eso significa. Entonces miremos que los nombres tienen una connotación bastante especial en la Biblia, en la palabra de Dios. Jacob significa engañador. Y es como un sello, como algo que va a acompañar la persona durante el resto de su vida. Como ese adjetivo, como esa cualidad con la que la persona nació y que seguramente lo va a acompañar. El nombre significa mucho. Los nombres significan mucho en la palabra de Dios. De hecho, hay varias ocasiones donde Dios cambia el nombre. O sea, el nombre revela el carácter de la persona, el carácter que va a llevar. Pero Dios hace milagros. Dios hace milagros y cambia los nombres. ¿Qué significa el cambio de nombre? Un cambio en el carácter. Entonces, más adelante, aquí me les adelanto un poquito. Jacob va a tener un encuentro con el Señor y el Señor le va a decir: a partir de ahora ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás Israel. Así como Dios le cambió el nombre a Abraham. Antes se llamaba Abraham y luego Dios le cambió y le dijo: a partir de ahora te llamarás Abraham. ¿Sí ve? Dios cambia nombres. Eso quiere decir que Dios cambia el carácter mismo de la gente. Ahora, vámonos aquí. Acuérdense que estamos en el letrerito 20 años antes. Lo que sucedió en estos 20 años. Bueno, aquí pasa. Dice que esta mujer dio a luz y eran gemelos. Bueno, realmente no eran gemelos, eran mellizos. Esa es la palabra. Pero sucedió algo extraño. Sale el segundo agarradito de la pierna del primero, del más grande. Y esto que se empieza a cumplir la profecía que fue dada a Rebeca. Y aquí termina esta sección diciendo que Isaac era de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. O sea que nos deja ver exactamente fechas y números para tenernos claros en el calendario. Ahora sí, aparece un letrerito en nuestra historia donde dice época actual. ¿Qué pasa en la época actual? A partir del verso 27. Resulta que mientras Abraham estaba, esta época sucede cuando las personas están en el duelo de Abraham. Resulta que en los duelos, por la tradición hebrea, se solía dar a las personas que iban a acompañar la familia, entre lo que se solía dar, se daban lentejas. Qué curioso. Se le daba a la gente un plato de lentejas, de guisado de lentejas, a los dolientes. O sea que la gente, pues, así como en las funerarias en nuestros países se da café, ¿verdad? Y mucha gente va a acompañar a los dolientes y toman café o infusiones. Pues en las épocas de duelo, que no era solamente un día, duraban muchos días, y las personas iban a acompañar a los dolientes, pues se les daba lentejas. Y dice aquí la palabra de Dios que Jacob salió muy bueno para la cocina, mientras que Esaú era bueno para la casa, para el campo, para ese tipo de labores. Jacob salió bueno para las labores las labores culinarias. Jacob era chef. Y dice que
que Jacob se puso a cocinar un guiso rojo. Eso es unas lentejas. Eso son unas lentejas. Dice que guisó un potaje. Aquí vemos algo bien especial en el versículo en el versículo 28. Vámonos al versículo 28. Dice: y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca de su casa con Z, mas Rebeca amó a Jacob. Y aquí vemos algo bien particular, y es las preferencias. O sea, en esta familia empezó a haber una preferencia del padre hacia el uno de los hijos y de la madre hacia el otro. Y esas preferencias empezaron a ser como una barrera entre estos dos muchachos, entre estos dos hijos. Y aquí viene otra lección para los padres. Los padres tienen que aprender a ser sabios. Los padres que tienen varios hijos tienen que aprender a ser sabios. No pueden preferir al uno por encima del otro. Y es un error que cometen muchos papás. Y esto es a los que tienen varios hijos. No podemos hacer un estado de preferencia y una comparación, porque eso causa luego daño a los hijos. Se causa una división entre los hermanos. Cuando se le dice al uno: no, es que tú eres mejor que tu hermana, es que tú eres mejor que tu hermano, es que mira cómo tu hermano sí lo hace, cómo tú... Y eso causa dolor, y eso causa heridas en los niños. Recordemos que cada niño es diferente. Cada niño o cada hijo tiene un carácter diferente, una forma de ver la vida diferente. Y cada niño es un mundo. Mientras los unos nacen hábiles, despiertos, rápidos para hacer las cosas, otros no. Otros no son tan rápidos para pensar. Mientras el uno, por ejemplo, es bueno para las matemáticas y aprendió a sumar súper rápido, el otro no. Al otro le cuesta. Entonces usted no puede decirle al uno: es que como su hermano, mire, como... No. Tenemos que entender que cada niño tiene su carácter, su forma de ver la vida. O sea, es un producto que hay que entenderlo, hay que comprenderlo. Entonces, no hagamos acepción, no hagamos diferencia entre el uno y el otro. Y ese fue uno de los errores que vemos que cometió esta familia. O sea, se empezó a generar desde pequeñito una preferencia. El uno prefirió al otro. Y así se armaron como dos equipos en casa, en vez de ser uno solo. Y ese es uno de los puntos que también nos está llamando el Señor. Aquí como familia tenemos que ser un solo equipo, pese a las diferencias. Y no podemos preferir a uno por encima del otro. Luego sigue en el versículo 29. Dice aquí: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado. Entonces ahora sí nos aparece el letrero de época actual. O sea, estaban de duelo y Jacob vino y guisó un potaje. Ahora aquí vemos las huellas de la traducción española. Esa palabra potaje es muy conocida entre nuestros en el lenguaje castellano, y sobre todo para el lenguaje coloquial español. Ya todos entendemos lo que es un potaje, ¿verdad? Porque es lo que se usa, lo que usan las señoras habitualmente en la cocina. Y aquí esto nos deja ver que esta Biblia fue traducida por un español. Pero realmente lo que traduce en el original es un guisado de lentejas. Eso es. Entonces dice aquí que Jacob guisó un potaje, o sea, él era bueno para la cocina. Y volviendo Esaú del campo cansado, le dijo a Jacob: deme de comer de ese guiso rojo. Y Jacob, como era muy listo y como había siempre pensado en esto, él que dijo: no, le voy a pedir a cambio algo. Dice: deme de ese guiso rojo, que tengo mucha hambre. Muchas veces por la misma hambre a veces no pensamos, y a veces suceden, o más bien tomamos decisiones
tomamos decisiones con el estómago, mas no con la cabeza ni con el corazón. Entonces dice, y Jacob respondió, en el verso 31, véndeme en este día tu primogenitura. O sea, suena como una broma, pero Jacob se lo estaba diciendo pues más o menos en serio. Dice, véndeme en este día tu primogenitura. O sea, parecía una broma de hermanos, pero realmente Jacob lo estaba diciendo en serio. Ahora, hay cosas que nosotros hablamos que activan o que se activan o que se viven en el mundo espiritual. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hablamos, con lo que pedimos, con nuestras conversaciones. ¿Qué le dijo Jacob? Véndame su primogenitura. O sea, era algo como muy irreal. ¿Y qué dijo Esaú? Entonces dijo Esaú, pues aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Dice, y en ese día le vendió la primogenitura. Dice, y dijo Jacob, júramelo en este día. Dice, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. O sea, en otras palabras, hizo una promesa que se activó en el mundo espiritual. A veces, y aquí tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos. En otras palabras, Esaú renunció a su primogenitura. Y más que renunciar, la vendió. Y entonces desde ahí viene el famoso dicho que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto en el mundo espiritual? Mire, como primogénito él tenía un privilegio. Él tenía un lugar como hijo mayor en la familia, un lugar que iba a heredar. O sea, los primogénitos eran como los sacerdotes, como los representantes espirituales de la familia. Como primogénito, él debía ser el que continuara con el legado después de la muerte de Isaac, el heredero de la bendición, el heredero de la promesa. Iba a ser él. Entonces imagínense que Dios le dio una promesa a Abraham. Esa promesa fue ratificada, más adelante lo vamos a ver, en Isaac. Pero ¿quién iba a ser el heredero? El heredero de esa promesa, el que iba a continuar con el legado de la familia, era Esaú. Pero Esaú no lo entendió, no valoró esa circunstancia, no valoró ese hecho. Y simplemente, por un plato de lentejas, por algo material, desechó ese privilegio. Hay privilegios que Dios a nosotros nos ha dado. Dios a nosotros nos ha entregado, y según lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, que le invito a que se tome el tiempo para leerlo, Dios nos dio una herencia y somos herederos de la bendición. Usted y yo ahora somos herederos de la bendición de Dios. Usted y yo ahora somos marcados con un propósito por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere usarlo a usted como siervo. Quiere derramar su bendición y su amor sobre su vida. Pero ¿sabe qué le pasa a muchos? Que venden su primogenitura, su herencia, por un plato de lentejas, por algo que es material. Eso representa ese platico de lentejas, algo material, algo pasajero, algo que va a llenar una necesidad pasajera. El hambre es una necesidad pasajera. Entonces, por la necesidad, hay mucha gente que desecha la bendición de Dios. Entonces, vender su primogenitura por un plato de lentejas. Les voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, aquella persona que, sabiendo la bendición de Dios sobre su vida, se le aparece una tentación y terminan cayendo en ella. Eso no pasa nada, Dios me perdona. Y terminan cometiendo tremendos errores. Y ceden ante tentaciones de tipo sexual, por ejemplo, tentaciones de tipo material. Desechan la bendición de Dios por dinero. O muchas veces hay personas que, lo vemos en este tiempo, por ejemplo, en estos tiempos de verano,
cuando empieza a hacer sol, cuando empieza a hacer calorcito, ¿verdad? Empiezan los días a calentar, sobre todo los que estamos en estas zonas de playa. Entonces, muchas personas que llega el día de la reunión y justamente en ese día, entonces hay alguien que viene y los invita, te invito para que vamos a la playa hoy sábado. Y entonces dice, bueno, sí, yo me voy, después iré a la reunión, y se van a la playa. Se van a la playa. Y en lugar de venir a la reunión, se van. Y entonces su palabra es, pues ¿qué más da un día que yo deje de ir? Pues no pasa nada. Pero a los siguientes 8 días ya no es una ida a la playa. Es un asado, es una barbacoa. Y mira, ¿por qué no vienes a esta barbacoa? Pues un día que yo no vaya. Y así se la pasa. Entonces es una ida a la playa, luego 8 días después, justamente el sábado, es una barbacoa, y 8 días después es un cumpleaños, y 8 días después es una boda, etcétera, etcétera. Y se alejaron de Dios. Cuando Dios en el tiempo de la reunión está manifestándose para sanidad, para traer vida, para traer gozo, para entender los propósitos de Dios. Eso se llama vender su primogenitura por un plato de lentejas. Mire, amado hijo de Dios, no deseche el propósito de Dios, la bendición de Dios, por algo pasajero, por algo que no lo va a llenar. Mire, yo quiero decirle esto a los amados hijos de Dios. Aprendamos a tener carácter. Aprendamos a tener carácter. ¿Carácter en cuanto a qué? En cuanto a que el tiempo de mi reunión, el tiempo de mi búsqueda de Dios es sagrado. Y no lo cambio. Ni por un paseo, ni por una visita, ni por un cumpleaños, ni porque venga a visitarme mi mamá. No. Mire, aprendamos este secreto. El tiempo de mi reunión es sagrado. Es sagrado. Y una persona que tiene una firme convicción en Dios lo sabe y lo entiende. Aprendamos esto. Aprendamos a no desechar la bendición de Dios, a no cambiar la bendición de Dios por cosas pasajeras, por cosas materiales, por cosas que no me van a traer vida, que lo que me van a traer, aprendamos a no cambiar la bendición de Dios. La bendición de Dios no se negocia, no se cambia. No cambie su primogenitura por un plato de lentejas. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo dándole gracias a Papá Dios. Amado Señor, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos vida, por derramar sobre nuestras vidas tu amor, tu gracia, tu bondad y tu gran misericordia. Yo quiero pedirte, Padre de los cielos, que seas tú mismo desarrollando en mi vida, mi carácter. Gracias, Padre amado, porque cada día tú tocas mi corazón a través de tu bendición, a través de tu palabra. Gracias por esa bendita palabra y ese propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, gracias porque tú en medio del dolor, en medio de la tristeza, nos consuelas a través de tu palabra, trayendo vida, trayendo consuelo y libertad, trayéndonos buenas noticias. Ayúdanos cada momento, mi Señor amado, a valorar las bendiciones de Dios. Ayúdanos a cada momento, mi Señor, a entender que tú tienes un propósito con nosotros. Perdónanos si en algún momento hemos cambiado nuestra bendición o la herencia o el regalo que tú nos has dado por cosas materiales. Ayúdanos, Señor, a comprender que esa primogenitura, ese derecho que tú nos has dado, no se cambia, Señor. Ayúdanos a valorar esa bendición de Dios. Perdónanos si en algún momento hemos vendido nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Padre amado, yo te doy muchas gracias y te pido que hoy tú pulas nuestro carácter. Que hoy, mi Señor, tú pulas nuestra forma de pensar y que nos ayudes cada día a entender el valor de nuestra verdadera posición en Cristo Jesús. Padre bueno, yo te alabo y te bendigo, te exalto, precioso Padre, y te pido hoy que te quedes con nosotros, que nos ayudes hoy a entender
a entender lo que significa a nivel espiritual el recibir tu bendición, el recibir ese derecho de primogenitura, el recibir, Señor, ese derecho a la vida, Padre amado. Hoy recibimos tu bendición, hoy recibimos de tu amor, hoy recibimos, Señor, de tu gracia y de tu bondad y de tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor, en el nombre precioso de Jesús. Te pedimos, Padre, que te quedes con nosotros, que derrames de tu amor y de tu gracia sobre nuestras vidas, sobre todo nuestro ser. Te alabo, mi Señor, y te bendigo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.